Quédate porque entender este esquema tan sencillo te va a ayudar a poner claridad cómo puedes conseguir aquello que quieras conseguir, cómo puedes ser aquello que quieras ser, cómo puedes llegar a tener aquello que quieras tener. Y no solo tú, sino que de esta manera vas a poder ayudar a las almitas que tengas alrededor, a tus hijos, a tus hijas, nietos, sobrinos, alumnos, vecinos, amigos, para ayudarles a que aprendan cómo pueden crear de una manera consciente su vida. Bienvenidos a todos los que vais entrando. Este esquema lo vas a poder entender fácilmente y reúne esas características. Mirad, pues no me habéis oído antes el término prodigio. Yo, por ejemplo, acabo de terminar ahora mismo una sesión con familias prodigiosas. Hola a todos, bienvenidos. Me encantará saber desde dónde me estáis viendo. ¿Por qué son familias prodigiosas? Viene de esto, de una película de cine donde hay un protagonista, hay un director y hay un guionista. Así que a los alumnos de mis mentorías, a los niños, adolescentes, lectores y estudiantes de mi saga, les hablo como que son prodigios. ¿Por qué? Porque son los protagonistas, los directores y los guionistas de su vida. Todos lo estamos siendo. ¿Por qué? Porque nuestra vida es como esta pantalla de cine, como lo que ves en una pantalla de cine. Pues tú lo que estás teniendo a nivel de resultados, el tipo de vida que tienes, el tipo de salud, de abundancia o de escasez, de relaciones, de enfermedad o de salud, lo estás viendo aquí en la pantalla. Ahora, actuar sobre la pantalla no tiene sentido, lo mismo que si vas a un cine y no te gusta lo que estás viendo porque se han equivocado de película, no tendría sentido ir e intentar modificar sobre la misma pantalla lo que estás viendo. ¿A que no? Te irías aquí, al proyector, porque sabes que esta película que hay aquí es lo que está haciendo que lo veas en la pantalla de cine. Ah, fenomenal, Erika. Bendiciones también para allí. Maravilloso. Entonces, si tenemos que ir aquí para poder modificar lo que estamos viendo en la pantalla, hay que tener en cuenta algo, que esta película ha llegado aquí de alguna manera. ¿Qué fue en un origen? En un origen fue un guión, es el comienzo de todo. Así que vamos a hacerlo de manera inversa. Aquello que tú quieras ver en tu vida, que quieras ver aquí en esta pantalla, lo que hay que hacer es primero asegurarnos que esté en el proyector. ¿Esto qué es? Es nuestro sistema de creencias. Si yo creo que, ahora vamos a ver tres súper importante, toma nota, porque esto es la clave de poder entenderlo todo, te lo digo por propia experiencia, no solamente lo he aprendido, no solamente lo he estudiado, es que lo he podido experimentar una y otra vez, y es que es inevitable, porque es como funciona la vida, son las leyes universales. Entonces vamos a tener que asegurarnos que lo creemos posible y que creemos una serie de cosas, que ahora te voy a decir 3 en concreto. Se necesita creer para que lo que tengas aquí acabe en tu vida. Lo que tengas en el guión, lo que tengas en el proyector, pueda verse materializado en tu vida. Así que, si estos son las creencias, el guión, que es el origen de todo, cualquier película, en un principio ha sido un guión. Imagínate que eres tú este guionista, ¿de acuerdo? Antes de comenzar a crear la historia, ¿qué tienes? Tienes un cuaderno en blanco. Está por escribir. ¿Eso qué quiere decir? Que hay posibilidades infinitas. Posibilidades infinitas de lo que tú vayas a crear. En nuestra vida ocurre lo mismo. Hay unas posibilidades infinitas, donde existen todas las posibles versiones de tu yo del futuro, de ese que quieres ver aquí, en tu pantalla. Existe una amplia y tan amplias infinitas posibilidades. Así que de lo que se trata es que tú decidas qué es lo que quieres escribir en tu guión. Os lo voy a poner muy sencillo. Esto cuando lo vemos en mentoría, con los niños, con las niñas, con los adolescentes, les digo, a ver, imaginad que aquí queréis ver la película de... Bueno, vais a ver, os aviso, que mis dibujos, pues no es lo que mejor se me da, ¿ok? Tengo otras habilidades. Imaginaos que con una capa aquí es Superman y lo que queremos ver es Superman. ¿Existe alguna posibilidad de que estés viendo aquí la película de Superman si en el guión no aparecía alguien con una capa roja que se convierte en que es un superhéroe, que se llama Superman? ¿Hay alguna posibilidad? Ni la más remota.
Si no está en el guión, es literalmente imposible que lo estemos viendo en la pantalla de cine, ¿verdad? Esto aplícalo a la vida. Si no entra en tu mente, no entra en tu mundo. Es literalmente imposible. Entonces, presta atención, porque ahora es cuando os voy a compartir las 3 creencias que han de darse, que tiene que cumplir cualquier sueño, cualquier meta, cualquier visión que quieras conseguir, para que realmente quepa la posibilidad de que aquí se acabe viendo, que lo acabes manifestando, que se acabe materializando. Y son 3. Siempre van a ser creencias. Creer que... 3 cosas. Creer que... Lo primero, hay que creer que esto que quieres ver aquí es posible. Creer que es posible. Si dentro de tu sistema de creencias no cabe la posibilidad de que pueda ser una realidad, materialmente es imposible. Mirad, esto es lo que explica, por ejemplo, cuando los deportistas alcanzan y rompen récords mundiales, ¿no? Por ejemplo, la historia de Roger Bannister, que en aquella época era un atleta, e incluso las personas, los científicos, equipos médicos, aseguraban que no se podía correr 1 milla en 4 minutos, que era físicamente imposible, que cualquier persona que lo intentase podía incluso morir en el intento, porque el cuerpo humano no estaba preparado para ello. Bueno, pues Roger Bannister lo consiguió, pero ¿sabéis cuál fue aquí realmente lo sorprendente? No fue tanto que lo consiguiese, sino que al poquísimo tiempo muchos otros atletas superaron incluso la marca que había conseguido Roger Bannister. ¿Por qué? Porque creyeron que era posible. Porque creyeron que era posible. Así que lo que tiene que contener esa visión que tú quieras conseguir aquí es que tú creas de verdad que eso es posible. La segunda, toma nota, la segunda es creer que tú eres capaz. Y aquí hay que revisar qué creencias, las creencias, este proyector, qué creencias subconscientes tienes. Hay que cuestionarlas y para verlo hay que ver tus resultados. Eso es lo que te va a ayudar para poder identificar qué es lo que estás creyendo. Porque seguramente te viene incluso de tu infancia. Por eso mi propósito estaba enfocado precisamente en la infancia y en la adolescencia. Porque es donde comienzan a programarse. A nosotros, pues seguramente nos hemos estado reprogramando en nuestra edad adulta. Pero tenemos la posibilidad de que las almitas que tengamos alrededor lo hagan de manera diferente. Y lo van a hacer de manera diferente si nosotros, como adultos, se lo permitimos. Si les facilitamos, les damos herramientas, recursos, espacios para que aprendan a crear su vida de una manera consciente. Que aprendan a elegir y modificar las creencias que tienen, en qué piensan, esa parte del control mental, de la inteligencia emocional, de hábitos positivos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si tú crees que eres capaz y además crees que es posible, ya estás aumentando radicalmente las posibilidades de que esto pueda llegar a verse en tu vida. Y nos falta la última. La última, para que entendamos la última, tengo que hablarte de un concepto. Si estamos hablando de la metáfora que tu vida es como una película de cine, déjame que te diga qué concepto empleo yo también en las mentorías, por ejemplo, con los niños, con los adolescentes. ¿Qué concepto empleo? Empleo el concepto del gran director, porque lo mismo que os estaba diciendo, que somos los protagonistas de nuestra vida, de nuestra película, también somos los directores y somos los guionistas, pero aquí en directores hay como un asterisco. ¿Qué significa este asterisco? Significa que somos los codirectores, porque si no, implicaría que tenemos el control absoluto sobre nuestra vida, y esto no es así. Nadie tiene el control de exactamente y en el momento preciso que quiere conseguir algo, lo obtiene aquí. Esto no es así, sabemos que no es así. Hay yo le llamo gran director, que codirige la vida con nosotros. Le puedes llamar Dios, le puedes llamar energía, le puedes llamar yo superior, inteligencia superior, energía. No sé, cada uno cómo le llamáis. Yo le puse el nombre de gran director porque así todos hablamos el mismo idioma. Y para todos es el mismo concepto, aunque con diferentes nombres. Bueno, pues la tercera creencia
imprescindible para que esto se pueda materializar en tu vida es creer que el gran director te ayudará a lograrlo. Que el gran director me ayudará, lo pongo en primera persona, ¿no? Me ayudará. ¿Por qué te ayudará a conseguirlo? Siempre y cuando esté alineado realmente con tu alma, realmente con tu propósito, realmente con lo que has venido a hacer, con tu misión de vida, con tu ikigai, llámalo como quieras. Pero también que sea en tu mayor bien y para el bien de todos los demás. Si esto se reúne, estas tres características, lo que tú decidas como esa de una de tantas posibilidades infinitas, decidas conscientemente, con lo cual lo escribes en tu guión, entra en tu sistema de creencias, te ocupas para que sea tu sistema de creencias esto, y aquí se va a ver materializado. Este es el esquema. Es de verdad que es muy sencillo. Es ahora hacerlo al revés. Mira qué es lo que quieres aquí y ves hacia atrás. Esto que nos cuesta tanto a los adultos, nos cuesta porque no nos lo han enseñado, nos cuesta porque ya tenemos aquí pues nuestro propio proyecto, nuestra propia película montada y tenemos nuestro propio guión, ¿no? Y hay que empezar como a borrar, a volver a escribirlo, hay que cambiar esto que hay aquí. Y bueno, tenemos que abstraernos de lo que vemos en pantalla actualmente para decidir dónde colocamos el foco, ¿no? ¿Qué es lo que queremos conscientemente? Pero la maravilla de todo esto es que podemos hacerlo diferente con nuestros hijos. Por eso yo quería compartiros esto, que en realidad da nombre, fijaos si es importante lo que acabo de compartir, que da nombre a la metodología que yo empleo, que es la metodología prodigio. Mis familias prodigiosas, que son las mamás, los papás del alumnado de la escuela, les llamo familias prodigiosas, porque también son protagonistas, directoras y guionistas de sus respectivas familias. Tenemos esa gran responsabilidad, ¿no?, sobre nuestros hijos y sobre nuestras hijas. Erika, le pongo todo lo creo y es como pienso en un ramo de flores y obtengo una flor. Eso me deprime. Le pongo todo lo creo. Cuéntame un poquito más. Mi Padre Todopoderoso. Gracias. Si lo haces, excelente. Gracias, Erika. Es un placer. Quería compartirlo porque esto tiene que llegar y tenemos que ayudarles a la infancia y adolescencia a que descubran la realidad, a que descubran que tienen una enorme posibilidad de poder crear su propia vida, de verdad elegir sus pensamientos, colocarse en el momento, en la posición mental y emocional adecuada para conseguir lo que quieran. Eso les ayuda a creer en ellos mismos, en creer en que hay opciones, en que hay posibilidades y en ver la vida no como algo de lucha ni de sufrimiento, sino hoy lo estábamos viendo, hoy tenía una sesión con familias prodigiosas, como os digo, y estábamos, entre otras muchas cosas, les estaba compartiendo lo relacionado con las interpretaciones. ¿Por qué? Porque lo que nos genera sufrimiento a las personas no es lo que nos pasa, sino que es la película que nos montamos, una vez más la película que nos montamos acerca de las cosas que nos pasan. Entonces, lo que sí que podemos hacer es ayudarles a nuestros hijos a que aprendan a ser conscientes de ello. Entonces, por ejemplo, en las mentorías esto lo trabajamos mucho y por eso hoy lo he compartido con las madres y padres de estos alumnos. Fijaros, de cualquier situación que hay, lo que nos genera sufrimiento es lo que pensamos sobre eso que hemos vivido, sobre eso que hemos visto. ¿De acuerdo? Bienvenidos a todos los que vais entrando. Eso es lo que nos genera sufrimiento. Con los adolescentes estuve trabajando el otro día. ¿Qué ocurre cuando les dejan en leído? A lo mejor a vosotros os ha pasado. Cuando mandas un WhatsApp y te lo dejan en leído, automáticamente seguramente te vienen tipo de pensamientos como está enfadado, no le intereso, no se preocupa por mí, y ese tipo de pensamientos te genera un estado emocional. Ellos me decían, por ejemplo, bueno, pues uno me decía rabia, otro me decía, pues me genera frustración, otro preocupación. Vale, todo cambia cuando les ayudamos a que se den cuenta que eso es una interpretación que ha hecho su mente, no tiene por qué ser la realidad. Entonces, que les ayudemos a que se den cuenta que la primera idea que tienen es una hipótesis de lo que ha podido ocurrir, pero no es la realidad en sí mismo. Volvemos al ejemplo de dejarles en leído, ¿no?
Imagínate cuando te ha pasado a ti. Seguramente alguna vez te ha venido este tipo de pensamiento. Y te impacta emocionalmente de esa manera. Te voy a hacer la siguiente pregunta. Dime en algún momento que tú hayas dejado en leído a otra persona. ¿Alguna vez? Aunque haya sido solamente una. Coméntamelo, venga, que os leo. Y mientras tanto me hidrato un poquito. A ver, al menos una vez que hayas dejado en leído a otra persona. ¿Por qué fue? ¿Por qué fue? Igual fue porque no te daba tiempo a contestar. Igual fue porque estabas en otra cosa. Igual fue porque no sabías qué contestar. Igual fue porque ni siquiera tenías tú el móvil delante y lo tenía otra persona. Esto en el grupo de adolescentes me lo decían. Uno, cuando les dije, venga, vamos a buscar otras posibles explicaciones a esto que ha ocurrido. Pero importante, para eso tenemos que irnos a los hechos objetivos. Es decir, de esa situación, venga, te lo aplico contigo, ¿vale? Esa situación que te está reconcomiendo todo el día, que te ha ocurrido con otra persona, ¿vale? Has visto a lo mejor una reacción de alguien, algo similar, y no te lo puedes quitar porque no la estás entendiendo y tú ya has hecho tu propia interpretación. Vete a los hechos objetivos. Claro, Erika dice, sí, ha pasado porque estaba haciendo cosas y luego lo olvidaste. Claro. Y te estoy leyendo ahora, ¿no? Que has trabajado en ello, he cambiado mucho como persona y sí lo que hablas lo hago, pero el resultado no es el esperado. Bueno, luego también está el principio de generación, lleva su tiempo, ¿vale? Pero lo importante es abstraerse de lo que tú estás viendo actualmente en tu realidad, abstraerte para poder creer estas tres cuestiones que estábamos hablando, pero enfocándote en lo que sí que quieres, no en lo que quieres evitar. ¿De acuerdo? Enfócate en lo que sí que quieres. Si es salud porque estás enferma, no te enfoques en no estar enferma. Enfócate y visualízate y siente como que estás saludable. Toma acción, evidentemente la parte de director es hacer que las cosas pasen. Es tomar acción, no sirve de nada visualizar y no movernos, ¿no? Tiene que estar todo alineado. Pero hay que tener claro qué es lo que queremos, visualizarlo y sentirlo como que eso ya está, que ya lo hemos conseguido, y luego hacer que las cosas pasen. Pero todo también lleva su tiempo. Entonces, con el ejemplo del móvil, ¿no? De dejar en leído. Hay que irnos a los hechos objetivos. Como si llamásemos a un policía. Hola Liz, encantada. Como si llamásemos a un policía y le dijésemos, oye, mira, ¿qué ha pasado esto? Y entonces el policía elabora un informe. En ese informe el policía no estaría diciendo que te han dejado en leído. No. Te estaría escribiendo que has mandado un mensaje y que ese mensaje tiene el doble tic de verificación. No es lo mismo decir tiene el doble tic de verificación que decir lo ha leído y no me ha contestado, o decir me ha dejado en leído. No es lo mismo. Una cosa es hechos objetivos y lo otro es una interpretación. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando interpretamos nos lleva a ese sufrimiento del que estamos hablando, porque empiezas a pensar tu película y esa película te lleva a sentirte de esa manera. Ahora, cuando te haces esta pregunta y dices, a ver, pero para esto hay que ser consciente, claro, a ver, ¿en qué momento he dejado yo leído a alguien? Vale, sí, una vez que fue porque, pues como decía Erika, ¿no? Estaba haciendo cosas y luego se me ha pasado, vale. O también porque pues en ese momento me llamaron, entonces me entró una llamada, lo dejé en leído, pero no pude contestar. Y luego se me pasó. Hay tantas. Bueno, pues de ahí después vamos a sacar 3 posibles interpretaciones que den explicación a esos hechos objetivos. Pero que no sea lo primero que has pensado. Entonces, luego viene esta relación. Si piensas que la otra persona no te ha contestado porque no ha tenido tiempo, porque a lo mejor en ese momento no sabía qué contestarte, porque le han llamado y se ha ocupado con otra cosa, por cualquiera de estas, ¿te hace sentir igual? No. Bueno, pues esto es una decisión consciente que podemos hacer. No os imagináis la liberación que supone esto. Pues ahora, ayudarles a vuestras almitas a que sean conscientes de esto constantemente. ¿Sabéis cómo lo hago yo? Tanto en mentorías como en los estudiantes de la saga Tú creas tu vida, como con mis propios hijos. Y lo tienen ya súper interiorizado, por supuesto. ¿Sabéis cómo? Y conmigo misma lo he hecho siempre. Con la siguiente pregunta.
veo una situación, algo que automáticamente me viene mi interpretación. Y me pregunto, o les pregunto a las personas a las que acompaño, ¿qué otra explicación puede haber a este hecho? ¿Qué otra explicación puede haber a este hecho? Y que no sea, evidentemente, lo primero que yo he pensado. Y ahí, ¿sabéis qué ocurre? ¡Bum! Baja la presión, baja el sufrimiento, baja ese apego a ese pensamiento recurrente que es el que te está reconcomiendo, ¿sí o no? Decidme si os sentís identificados con esto, si os está pasando igual incluso ahora. Y os estáis haciendo preguntas, me encantaría. Estas preguntas sobre eso que llevas todo el día o los últimos días o la última semana. Decidme, ¿os está ya viniendo en estos momentos esa búsqueda de otras posibles explicaciones a eso? Venga, que os leo mientras bebo un poquito de agua. Os va a suponer un alivio brutal esta herramienta. Os lo digo por propia experiencia y bueno, ahora en la sesión que he tenido con familias de la mentoría, cuyos hijos, cuyas hijas están en mentoría conmigo, en la mentoría dentro de ti, me estaba diciendo una madre, bueno, es que a mí me parece esta herramienta, me parece súper potente, porque me parece que me va a evitar muchísimo sufrimiento. Le he dicho, tal cual, así es. Me decía, y entonces, y estaba totalmente maravillada de que su hija ya lo estuviese aprendiendo gracias a estar en la mentoría. Dije, es que a mí me habría encantado haber aprendido esto y lo estoy descubriendo en estos momentos. Pues esa es la posibilidad que tenemos, ¿no? Eso es un auténtico regalazo que les podemos hacer a nuestros hijos. Ayudarles a que, por ejemplo, se desidentifiquen de ese pensamiento. Que sean conscientes que eso que están pensando es una hipótesis, pero hay otras muchas. Y eso les va a evitar el sufrimiento, porque la realidad no es una y verdadera. La realidad es en función de las gafas que cada uno llevamos puestas. Depende, es como el proyector, ¿no? Esto que vemos aquí en la pantalla es en función de qué está este proyector, ¿verdad? Según cómo es este proyector, lo vamos a ver de una manera u otra. Si este proyector está sucio o tiene aquí un filtro de un color, esto se va a ver distorsionado, se va a ver de otra manera. Pues la vida es tal cual, tal cual. Entonces, yo quería compartir esto con vosotros de verdad porque es muy, muy potente y porque me encantaría que además de aplicarlo con vosotros en vuestra propia vida, que le deis salida, que lo compartáis, que les estéis ayudando a vuestros hijos, ¿sabéis a qué? ¿Cómo lo veo yo? A abrir mente y a encender alma. Es lo que yo siento de verdad que hago tanto con la saga Tú creas tu vida como con las mentorías que tengo con niños y adolescentes. Yo considero que lo que les ayudo es a eso, a abrir la mente y a encender el alma, porque para mí es la base en la que están preparados para la vida. Ya nos va a dejar de preocupar lo que les pueda ocurrir, pero ¿por qué? Porque no lo podemos controlar. ¿Qué es lo que se van a encontrar? No lo podemos controlar. No, lo siento, pero no podemos hacer nada al respecto. Pero lo que sí que podemos hacer es que estén preparados para cualquier desafío que se encuentren, que tengan las herramientas. Y es más, fijaros, si yendo más allá, les podemos ayudar a que creen de manera consciente lo que se van a estar encontrando en su vida. Que aún así habrá desafíos, que aún así ocurrirán cosas que ni siquiera ellos han atraído, ni mucho menos, ni han creado, por supuesto que no. Pero sabrán ser los protagonistas de la vida, protagonistas conscientes. Porque ¿sabéis qué? Prodigios estamos siendo todos, porque esto es inevitable. O sea, lo que estás viendo ahora aquí es lo que tienes en tu sistema de creencias y lo que has elegido subconscientemente en las posibilidades infinitas. Pero lo bueno es que lo puedes cambiar. Entonces, lo bueno es ser prodigios, pero conscientes. Prodigios conscientes. Bueno, familias, me encantaría saber con qué te quedas de lo que he compartido hoy, que es súper elevado, súper intenso. ¿De acuerdo? Entonces, me encantaría saber de todo lo que os he explicado, con qué te quedarías y en qué te ha servido. Y también, si tienes hijos, ¿cómo lo vas a hacer para que aprendan esto ya? Pregúntame cómo lo puedes hacer. Yo te doy ideas, te doy tips, te doy herramientas. Además, por supuesto, de
ofrecerte la posibilidad de que pueda acompañarles dentro de la escuela de empoderamiento infanto-juvenil, creando conciencia, claro que sí, pero también te puedo dar muchas herramientas y muchas dinámicas prácticas para que lo puedan hacer. Pregúntame, que me encantará ayudaros. A mí lo que yo de verdad quiero es que todos los niños, todas las niñas, adolescentes tengan esta conciencia, porque es lo que les va a permitir de verdad crecer con plenitud, con libertad, desplegar sus alas, eso, desarrollar su máximo potencial, eso. Y esto no lo van a aprender en la escuela. Así que yo, si quieres, encantada de enseñárselo directamente, y yo también encantada de compartirlo con vosotros en vídeos de este tipo, en formaciones que hago, etcétera, etcétera, para que lo podáis también acompañar a vuestros hijos en este aprendizaje. Aunque también es verdad, hoy una mamá también en la sesión de familias me decía, es que yo cuando te he encontrado, porque era lo que estaba buscando, porque yo se lo explico, pero a mí no me hacen caso. Y digo, es que hay una parte que cuando viene de mamá, pues no lo acaban integrando. Y luego muchas familias me lo dicen, pues es que esto, muchas cosas no, pero otras dicen, sí, pues esto sí que lo había explicado yo en casa, pero claro, a mí no me hacen caso. No, pero no es porque no quieran, sino porque en realidad existe esa barrera y según qué tipo de aprendizaje, porque nos aprenden lo que ven de nosotros, pero lo que contenido que les intentamos transmitir, pues cuesta un poquito más, ¿no? Entonces, bueno, yo encantada de encontrarnos dentro de las mentorías. Además, hoy también otra mamá me decía en esta sesión de familias, es que me he encontrado que yo sabía que, bueno, yo he contratado la mentoría para mi hija, pero me estoy encontrando que además yo estoy teniendo ahora una formación que no me imaginaba. Pensaba que nos ibas a compartir alguna cosilla, pero no me imaginaba esta formación con todo lo que estamos aprendiendo hoy. Así que imaginaros, la entrada y la mentoría en realidad es acompañamiento, es ese entrenamiento mental, emocional, espiritual para tu hijo o para tu hija, pero el crecimiento es familiar. Porque también hago acompañamiento a vosotros, a las mamás, a los papás, porque es indispensable. ¿Qué hacemos si yo durante 1 hora y media, durante 6 meses que les estoy acompañando en las mentorías y después hago seguimiento y demás? Sí, aprenden muchas cosas, las integran y luego en casa no sabéis cómo continuar eso. No puede ser. Por eso, dentro de las mentorías hay todo un programa de formación y de acompañamiento personal mío con vosotros, con las mamás, los papás, para que luego sepáis en casa cómo aplicarlo. Primero, que tengáis ese mismo conocimiento que han tenido ellos, aunque para ellos se lo mastico, se lo digiero y se lo presento divertido, entretenido, ameno. Y para las familias se lo presento pues ya de una experiencia más formativa. Pero también con la experiencia. Tenemos que de verdad vivenciar y experimentar lo que ellos están aprendiendo en las mentorías para que entendamos la importancia de ello y también tengamos el aprendizaje. Y después siempre doy un listado muy largo de tips prácticos. Venga, en el día a día, ¿qué es lo que podéis hacer para que en casa sigan, por ejemplo, lo que hemos estado trabajando hoy, fomentando su autoestima, fomentando la mentalidad de crecimiento, desarrollando y modificando las creencias limitantes en creencias empoderadoras? Entonces, imaginaros, con dinámicas familiares, una maravilla, una maravilla. Bueno, pues muy feliz de haber compartido con vosotros este ratito, de haber compartido este aprendizaje. Si crees que le puede ayudar a alguien, pues ayúdame a que esto se expanda, ¿no? Si crees que esto es importante, si resuena contigo y crees que es importante, si has llegado aquí, desde luego es que sí, es que tenías que estar escuchándolo. Así que, familias que conozcas, ¿qué tal si le compartes esto? Porque les estamos ayudando a que esas almitas crezcan siendo ya conscientes, libres y plenos. Familia, os quiero muchísimo. ¡Mua! Nos vemos por aquí. Sígueme si te gusta este contenido, etiqueta a quien quieras y coméntame con qué te quedas de todo lo que te he compartido. Pregúntame lo que necesites y yo te echaré un cable. Un besito. Adiós.